Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases y en este caso vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a seguir hablando de lo que serán las propiedades del aire. Entonces vamos a enfocarnos en esta operación unitaria que es el secado, ¿no? Fíjense bien, nosotros vamos a tener una corriente de entrada de gas, por así decirlo, como gas caliente o gas seco. No es necesario que esté caliente, simple y sencillamente es necesario que esté seco, ¿no? O sea, que tenga la humedad lo más baja posible. Entonces, vamos a utilizar ciertas unidades, ¿no? Y vamos a utilizar cierta nomenclatura. Recuerden que dependiendo de los autores, nosotros vamos a tener distintas nomenclaturas, así que nosotros vamos a cambiar de nomenclatura, ¿no? Ok, entonces fíjense bien. Nosotros vamos a tener que la entrada de gas va a tener obviamente aire, va a ser aire. Y el aire va a estar, bueno, vamos a poner un poquito el zoom porque, pues ya saben, la calidad a veces no nos ayuda. Entonces vamos a tener aire a la entrada. Entonces este aire de la entrada en flujo másico va a estar denominado por G. Ahora, algo muy importante es que este aire se considera como aire seco. ¿A qué me refiero con que se considera como aire seco? Supongamos que este aire entra con cierto grado de humedad. Supongamos que tendríamos un flujo de aire que tiene, no lo sé, digamos 10 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a considerar? Solamente el aire seco. La humedad o la cantidad de agua va a estar considerada en H o en humedad. Entonces, teniendo este valor de kilogramos de aire seco y teniendo este valor de humedad, nosotros podríamos determinar la cantidad de aire y la cantidad de agua que está entrando, ¿no? O sea, con la mano en la cintura. Ok, posteriormente también tenemos la temperatura a la que está entrando este aire, ¿no? Este gas, que vendría siendo TG2. Entonces, aquí hay algo bastante interesante. Nuestro esquema nos estaríamos dando aquí como S1, X1, H1, G1, porque están de un mismo lado, ¿no? Si se dan cuenta, esto es una operación pues en contracorriente, ¿ok? Entonces, como yo tengo algo del lado izquierdo, pues eso lo denomino como 1, y de este lado yo lo denomino como 2. Es netamente nomenclatura, ¿ok? A la hora de hacer los balances se hacen exactamente igual, siempre de un lado lo que entra, de otro lado lo que sale, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué es lo que estaría saliendo? Pues estaría saliendo también, aquí ya no lo marco, pero estaría saliendo la misma cantidad de G o la misma cantidad de aire a la salida, ¿ok? Entonces, aquí ya saldría con otra temperatura y saldría con otra humedad. Entonces, en esta nomenclatura nosotros vamos a utilizar H minúscula, como humedad, ¿ok? Como humedad del gas, ¿no? Total. Después entraríamos con los sólidos, ¿no? Entonces aquí a la entrada yo voy a tener sólidos y alimentación de sólidos sería Ls. Después voy a tener la temperatura con la que están entrando los sólidos y la humedad con la que está entrando el sólido. Ahora, la humedad del aire, la humedad del aire, si ustedes recuerdan, va a ser una unidad que está determinada en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Eso es algo que ya habíamos visto. Bueno, anteriormente eran gramos de agua, ¿no? Pero pues siempre los pasamos a kilogramos o los pasamos a fracción, etcétera, ¿no? En este caso lo vamos a utilizar directamente en esas unidades, en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ok, posteriormente, aquí nosotros tendríamos un sólido. Entonces, ¿de qué forma vamos a analizar el sólido? Imagínense que el sólido está compuesto por dos cuestiones. Primera, el sólido como tal, la parte de los sólidos que tiene. Y segunda, la cantidad de agua que está, pues, adherida a esos sólidos. Entonces, imagínenselo como una esponja.
Yo siempre pongo ese ejemplo, el de la esponja. Entonces, yo voy a tener una esponja que a lo mejor la metí en agua, la exprimí un poco, está húmeda todavía, tiene cierta cantidad de agua, yo la meto a un secador. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar el agua que está contenida en la esponja. Sin embargo, la cantidad de esponja, o sea, la cantidad de sólido presente en él, no va a cambiar. Va a ser la misma cantidad a la entrada y la misma cantidad a la salida. Ok, desambiguado ligeramente esto. Entonces, fíjense bien, LS vendría siendo la cantidad de sólido seco a la entrada. O sea, yo sé que a la entrada pues va a estar entrando una mezcla de agua y nuestro sólido que queremos secar. Supongamos que querramos secar, no lo sé, pues tierra. Tendría que ser tierra y agua, ¿no? ¿Por qué voy a estar diciendo que está entrando tierra seca? Es un concepto netamente, es la cuestión de la base seca. Ok, yo estoy considerando que está entrando una mezcla que es tierra seca y agua, solamente que como están mezcladas, se considera algo así como tierra húmeda, ¿no? Ok, entonces, una vez más, desambiguado ese concepto, LS vendría siendo la cantidad de sólidos a la entrada, de sólido seco. Va a entrar con una temperatura y también va a entrar con una humedad. Esta humedad va a ser una humedad muy parecida a la anterior que estábamos viendo, que vendría estando dada en kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Es adimensional porque son kilogramos sobre kilogramos, pero esas unidades son importantes, ¿no? Kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. Posteriormente, aquí a la salida de nuestro secador, pues también estaríamos teniendo pues LS, solamente que pues ya no lo mencionamos. Sabemos que si entra una determinada cantidad de sólido, va a salir esa cantidad de sólido, ¿no? Si yo meto, digamos, no lo sé, 50 kilogramos de sólido seco y en ese sólido seco están adheridos, no sé, 5 kilogramos de agua, a la salida me tienen que salir forzosamente 50 kilogramos de sólido seco. Sin embargo, el agua que está adherida ya no va a salir una cantidad más pequeña, digamos que ya solamente va a salir medio kilogramo. Pero la cantidad de sólido seco siempre va a ser la misma que entra y la misma que sale. Es exactamente el mismo concepto que teníamos en psicometría con el aire seco. Ok, entonces a la salida va a tener una temperatura de salida y una, ¿cómo se llama? Una humedad de salida. Ok, ¿qué otros conceptos tenemos que conocer? Bueno, pues vamos a checar aquí unas ligeras ecuaciones. Vamos a tratar de desambiguar esta cuestión. Entonces, esta parte de acá, Hg, va a ser la entalpía. La entalpía la vamos a expresar como H mayúscula. Entonces, Hg va a ser la entalpía de nuestro gas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la entalpía del gas? Bueno, sería la capacidad calorífica del gas que multiplica a la temperatura del gas menos nuestra temperatura de referencia. Ahora, recuerden que la temperatura de referencia, en nuestro caso, regularmente o la mayoría de las veces va a ser cero, salvo algunas contadas excepciones, ¿no? Entonces, en este caso mi temperatura de referencia pues sí es cero. Y lo único que tendría que hacer sería sumar la humedad de esta corriente gaseosa multiplicado por el calor de evaporación a condiciones estándar y a 0 grados centígrados, condiciones estándar de presión y a 0 grados centígrados. Entonces, ese calor de evaporación pues son 2501 kilojoules sobre kilogramo. Estos son kilojoules sobre kilogramo de agua, ¿no? Entonces, dimensionalmente, yo aquí tendría, pues tendría kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, y al multiplicarse por este término se nos irían los kilogramos, porque estos son kilogramos de agua, y nos quedarían kilojoules sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces eso vendría siendo pues entalpía de gas. Ok, en esta parte también. Ahora, el detalle es que esta capacidad calorífica depende estrictamente de la cantidad de agua que tenga presente lo que vendría siendo nuestro aire en su composición. Entonces,
Eso se considera en esta ecuación, la cual es que la capacidad calorífica del aire húmedo es 1.05 más 1.88, que multiplica a la humedad. Ok. Entonces, esto nos va a dar en unidades de kilojoule sobre kilogramo de aire seco, obviamente, por Kelvin. Ok. Algunas de ustedes me van a decir, pero yo puedo utilizar estas dos temperaturas en grados centígrados porque nos acabas de decir que la temperatura de referencia son 0 grados centígrados. Entonces yo aquí tengo Kelvin. La respuesta es sí, no hay problema. Recuerden que cuando yo estoy hablando de una delta de temperatura, la delta de temperatura en grados centígrados y la delta de temperatura en Kelvin es exactamente igual. Entonces, es una cuestión que se ha venido explicando. Estoy seguro que si consideran que yo estoy equivocado, pueden checar otras bibliografías, pueden checar algún video, tal vez en otras fuentes de información, pues sí logren entenderlo, ¿no? Tal vez yo no soy lo suficientemente hábil para explicar este tema, porque la verdad sí me cuesta mucho trabajo que lo entiendan. Continuando con esta cuestión, así es como calculamos la entalpía de lo que vendría siendo nuestro gas. Ahora, aquí bueno, algo importante es que esta entalpía nos las va a dar en estas unidades. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Bueno, nos los va a dar, vamos a poner de modo un paréntesis, yo quiero poner unos corchetes. Nos los va a dar en kilojoules sobre kilogramo, y esto vendría siendo kilogramo de aire seco, ¿no? Ok, continuando con esta parte, aquí nosotros tendríamos H mayúscula que va a ser entalpía, y aquí va a ser entalpía del sólido. Entonces vamos a tener que vendría siendo el Cp del sólido, que multiplica la temperatura del sólido menos la temperatura de referencia, que también son 0 grados centígrados, más la humedad de lo que vendría siendo nuestro sólido por el Cp del agua, que multiplica a la temperatura del sólido menos la temperatura de referencia. Si se dan cuenta, no es otra cosa más que la entalpía del sólido más la entalpía del agua contenida. Por eso es que multiplicamos por su humedad, en donde sabemos que el Cp del agua pues es 4.187 kJ sobre kilogramo Kelvin. Ok, dejando de lado esta cuestión, nosotros vamos a establecer lo que vendría siendo el balance de materia y energía para este sistema, ¿no? Oh, por Dios, ¿qué rayos acaba de pasar? Ok, ya regresamos a la vista que teníamos. Ok, entonces, fíjense bien. Nosotros a la entrada vamos a tener esta nomenclatura, vamos a tener G, vamos a tener H2, vamos a tener LS y X1. ¿Ok? Después, a la salida, ¿qué vamos a tener? También vamos a tener G y vamos a tener H1, y a la salida de los sólidos vamos a tener también LS y vamos a tener X2. Ok. Entonces, fíjense bien, vamos a establecer esas dos ecuaciones. Entonces, voy a poner la ecuación y habíamos quedado. Vamos a tratar de poner la vista en 2. Aquí está, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner esta cuestión que sea visible. Yo sé que aquí ya prácticamente no se va a ver, pero pues vaya, al menos nos va a servir para tener una ligera guía. Entonces habíamos quedado entradas, vamos a poner la entrada primero de los sólidos, entonces sería LS que multiplica a X1. A X1. Ahí está. Más G, que es la cantidad de aire que está entrando, que multiplica a H2. Recuerden que en este caso H2 vendría siendo la humedad del aire. Entonces, H2 de este lado, ¿no? Porque está en contracorriente, entra por aquí y entra por aquí. Después se iguala con LS, que multiplica ahora a X2, la humedad del sólido a la salida, más G,
que multiplica a H1. Y ahí está. Entonces aquí tendríamos lo que vendría siendo un balance de materia. Este balance es estrictamente, si se dan cuenta, si nosotros hacemos lo que vendría siendo análisis dimensional, aquí nosotros tendríamos kilogramos de sólido seco por hora o por unidad de tiempo. Entonces después aquí tenemos kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces al multiplicarlo me va a quedar kilogramos de agua. Aquí yo tengo kilogramos de aire seco y aquí yo tengo unidades de kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Entonces dimensionalmente también me va a quedar agua. Si se dan cuenta, este como tal es un balance de agua nada más. Ok, continuamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el balance de energía. Entonces sería muy parecido. Tendríamos LS que multiplica, ahora sería HS1 o HS a la entrada, más. Entonces recuerden, estamos de este lado, está en contracorriente, por eso es que de este lado, todo lo que está del lado izquierdo es 1, todo lo que está del lado derecho es 2, pero a la hora de hacer los balances de materia y energía, nosotros seguimos respetando la cuestión de si entra, está de un lado, si sale, está del otro lado, ¿no? Entonces sería G que multiplica a HG2, ¿ok? O la entalpía del gas 2. Vendría siendo igual a LS que multiplica a HS2 más G que multiplica a HG1. Y ahí está. Entonces ya expliqué por qué de repente aquí tengo 1, 2 y después de este lado tengo 2 y tengo 1, ¿no? Ok, entonces aquí tendríamos ya nuestro balance de energía. Ok, son los únicos dos balances que necesitamos, ¿no? De ahí en fuera, bueno, aquí también estoy dejando de lado el calor perdido. Ok, entonces como el calor perdido es una salida, pues aquí lo vamos a considerar, ¿no? Regularmente se considera que es 0. O podríamos llegar a considerarlo, pero pues vaya, lo que quiero hacer ahorita de momento es simplificar lo más que se pueda esta cuestión. Ok, entonces ya establecidos estos dos balances y ya establecidas estas ecuaciones, nosotros podríamos resolver un problema. Entonces eso lo vamos a dejar para el siguiente video, porque si no se nos va a hacer un video un tanto largo, ¿no? Entonces, retomando la cuestión, nosotros vamos a tener ciertas unidades. Recuerden, la humedad del sólido va a estar dada en unidades de kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco, y la humedad del aire va a estar dado en kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Después, tanto la entalpía como la entalpía del gas van a estar dadas en unidades de kilogramo de, kilojoule sobre kilogramo de sólido seco, y aquí nosotros tendríamos kilojoule sobre kilogramo de aire seco. Ok, entonces hasta aquí dejamos esta cuestión y pues nos estaremos viendo en el siguiente video.